Bienvenidos de nuevo al canal, semana 5, camino a Boston y empezamos lunes, como no podía ser de otra forma, en la pista. Rodaré una horita y luego tenemos series que la semana pasada no las hice, me las salté porque competí el domingo anterior y recuperé. Y esta semana tenemos 6 por 1000 más 500 con recuperación entre medias. Así que nada, tiene que salir un entreno chulo para comenzar la semana. Ahora os cuento. Este 500 en 1.45. Así que muy bien, y el primer 1000 a 3.40 y algo, 3.40 y cortos. Así que un pelín más deprisa de lo esperado. Ahora recuperamos minuto y seguimos. Lo va a hacer largo. Habían dicho hacer los miles a 3.45 y ha salido 3.32. Pero deberíamos decir Así que sitio veamos. para no liarla. No, la línea Recuperamos y seguimos. Son 5 bloques de 1000 más 500, un minuto entre el 1000 y el 500 y 2 entre cada serie, entre cada bloque. 3.22, está saliendo el 40. Se van. $3.23. Salió 1.43. 3.30, ¿no? Seguimos. Buena sesión. VO2 Max. Estamos aquí ya en 170. 3.30 para mí ahora es por encima de ritmo 10K y los 500 incluso nos ponemos por debajo de 3.30, así que estamos trabajando VO2 Max, que viene muy bien una vez en semana para limpiar esas telarañas, darle velocidad a los músculos y hacer que trabaje el corazón un esfuerzo máximo. Aunque hagas entrenos de larga distancia, una a la semana así, viene bastante. Otro por debajo de 1.45. ¿Qué te ha marcado? 3.35 el cuarto. Me despido con 500 con vosotros. Un minutito, 500 y último bloque. Ya empiezan a pesar las piernas. 5 kilómetros y 4 de 40. Joder. Nos queda el último. Vamos a por ello. A las 2 de descanso. Este es el nivel. 3.25 y van de charleta. En el último bloque, serie 5000. Estos están a este nivel. Último 1000. Queda un 500. Brutal. Vale. Pues ya estaría. Ya estaría. Pues aquí estamos de vuelta
corriendo martes por la mañana, 6:15, mucho frío. Y ayer acabé las series con muy buenas sensaciones. Obviamente las piernas cansadas, pero no al nivel del día de la carrera competición. Al final sumé 7,5, 8 kilómetros de 7,5 de esfuerzo, 5 miles y 5,500. Y lo único que es muy seguido, porque hacer series por la noche y al día siguiente por la mañana salir a rodar, así que hoy muy tranquilito. Iré ahora al monte, es todavía de noche, así que llevo frontal y nada, rodar un rato, ya digo, 1:15, 1:30 es el objetivo diario de rodaje a ritmo cómodo, aeróbico. Y nada, seguir sumando kilómetros, metiendo un día de intensidad a la semana. Y de momento buenas sensaciones. Ayer pude seguir en todas las series a los compis del club, que muchas veces me descuelgan en el último, y ayer me encontré fuerte. Así que vamos con todos, con mucha ilusión. Llegando a Boston, semana 5, seguimos. Esta mañana se me complicó, así que en lugar de salir 1:15, 1:30 por la mañana, he aprovechado la hora de comer, media horita, a un poco más de 7:30, justo por debajo del ritmo objetivo maratón. Ha salido según la cinta 3:59 de media, recordemos 4:01 fue la media de Valencia. Así que nada de intensidad alta, ritmo maratón. A día de hoy es por encima de lo que puedo conseguir. Y esta tarde intentaré, esta tarde-noche después del trabajo, a ver si hago un rodaje suave y completo volumen. Pero contento. Hay días que quiero adaptar, cambiar el plan. Y no quiero hacer series, pero si doblo, a lo mejor alguna sesión corta meto intensidad hasta ritmo maratón. Posiblemente un poquito por encima. Ese segundo, 2 segundos por kilómetro es un esfuerzo adicional que tengo que ir acostumbrando si algún día quiero bajar de 2:50. Así que poco a poco, mañana más y mejor. Pues aquí estamos, hoy es viernes y la verdad que esta semana 5 muy buenas sensaciones. Yo creo que la semana 3 con esa carrera muy al principio del bloque, pues se sufrió, pero fue un puntito para subir de nivel, jugarlo con mucha cabeza. La semana 4, y no meter nada de intensidad, solo ir por sensaciones y ese puntito de calidad con la carrera semana 3, recuperar muscularmente semana 4 sin intensidad, pues esta semana 5 me estoy encontrando muy bien. El miércoles, después de la media horita en cinta, a un puntito más de prisa de lo normal, luego después hice por la noche otra hora, que ahí sí que la verdad noté las piernas algo más cansadas, pero claro, menos recuperación de tiempo entre salida de mañana y salida de noche, a salida al mediodía y salida de noche, menos horas, y encima esa media hora un pelín más fuerte de lo normal. Pero bueno, el jueves bien, hice 1:30 y me salió casi a 5 minutos por kilómetro, así que un pelín más rápido de lo que vengo haciendo últimamente. Y luego miré pulsaciones, que lo miré después, no estuve controlando, fui por sensaciones, 144 de media, así que muy bien. Y hoy, pues manga larga, chubasquero, guantes impermeables, nueva adquisición, preparando para una sorpresita que veréis más después de Boston, preparando material y nada, hoy
está todo encharcado, ha llovido, diluviado toda la noche en Madrid, así que todo con barro, charcos, las cascarias, mallas largas y a ver si meto hora y cuarto, hora y media y seguimos. Y estas buenas sensaciones que estoy teniendo me recuerda daos un mensaje de ánimo. Lo dije al principio de este bloque de vídeos. El entrenamiento para una maratón es muy duro y habrá momentos, semanas, entrenos que se hagan muy duros y otras que salgan mejor. No quiere decir que la semana que viene tenga buenas sensaciones. Aprovechad, disfrutad del proceso. Es un proceso largo y sobre todo no lo dejéis. No forcéis demasiado, pues como he dicho, no tengo buenas sensaciones, creo que es por habérmelo tomado con calma después de una carrera. Si hubiese hecho las series y priorizar quedar bien en Strava o salir a tope con los compañeros del club en vez de hacer un rodaje tranquilo al día siguiente, pues seguramente muscularmente me hubiese cargado mucho y me hubiese hecho más daño que beneficio. Y es lo que hay que tener en cuenta. El maratón, el proceso de entrenamiento es muy largo y hay que verlo en su conjunto. Yo priorizo siempre el plan en general que un entrenamiento individual, ya lo sabéis. Y aprovecho también este vídeo para abrir una especie de consultorio. Si queréis ir dejándome preguntas en los comentarios, que me preguntan desde Argentina, Marcelo Miguel Ferrer, que cómo voy a conocer mi ritmo objetivo de maratón para Boston, si estoy entrenando muy suave, ritmos, pues ya veis, aeróbicos, puedo hablar perfectamente, y es mi enfoque para Boston, cómo voy a dar lo mejor de mí mismo 4 o 5 semanas antes, haciendo un 21K, una media maratón, y multiplicando por 2 y sumando por 10. Es la fórmula que he usado los 3 últimos maratones, donde he bajado de 3 horas. Pues la respuesta, aunque posiblemente no es la que quieras oír, es la verdadera. Este maratón no me lo voy a tomar con un ritmo objetivo en mente. Voy a intentar llegar lo más en forma posible, pero no sé si va a ser para ir a sub 3, sub 2.55, sub 2.50, no tengo ni idea. Voy a ir a disfrutar el proceso y en lugar de hacer el típico media maratón 4 o 5 semanas antes, lo que voy a hacer es una prueba que no he hecho nunca en mi vida. Así que estad atentos. En las próximas semanas tengo otra competición y luego, pues eso, 4 semanas antes voy a hacer otro tipo de prueba totalmente distinto, pero con el objetivo de ponerme en forma, no de marcar un ritmo objetivo. Y luego hay otros tipos de test que puedes usar. Test de Gabela es muy conocido, que son 2 series de 6.000 metros. La primera, hacerla un pelín más bajo de intensidad de tu ritmo objetivo. Descansas, yo no me acuerdo, 2-3 minutos. Lo pondré en pantalla, miraré exactamente. Y luego haces otros 6.000, lo más fuerte que puedas. Obviamente, en teoría saldrá un pelín por encima de lo que puedas hacer durante 42. Y luego, la diferencia entre los dos bloques, hay unas tablitas que hizo un entrenador, Gabela, que predicen tu tiempo y ritmo objetivo. Eso puede que lo haga a lo mejor 2-3 semanas antes, porque son 6 por 2, 12 kilómetros. Lo puedes hacer en lugar de 4 o 5 semanas como una media, pues 2 o 3 semanas antes, y luego ya empezar el tapering
Así que a lo mejor hago eso. Pero estad atentos al canal, suscribíos y aprovechar para dejar preguntas, comentarios que iré respondiendo en estos vídeos. Así no solo os voy contando qué tal va mi entreno, sino que puedo ir respondiendo este tipo de preguntas. Y también aprovecho para mandar muchos saludos a toda Argentina. Sé que me sigue gente allí, me han preguntado alguna vez. También México, Perú, Colombia, toda la comunidad latinoamericana. Un saludo desde España. Mirad qué día. Perfecto para correr. Ha dejado de llover, así que guantes fuera. Me ha abierto un poco el chubasquero. Y detallito, llevo una térmica debajo. Tenía mucho calor porque los chubasqueros retienen la humedad del calor. Pero tiene este botoncito, puedes abrir y no se mueve el chubasquero. Marca Salomon, la verdad que bastante bien. Así que nada, seguimos, que la semana pasada cumplí el objetivo de todos los días hora y cuarto, hora y media, y esta semana vamos por buen camino también. Seguimos. Pues aquí estamos, domingo por la mañana, bien prontito antes de que salga el sol, para hacer la tirada larga. Ayer sábado me dormí, trasnoché el viernes, apagué la alarma y solo pude hacer 40 y algunos minutitos. Pero bueno, servirán para tener las piernas un poco más descansadas. Que hoy es semana 5, tirada larga. Y si sale según el plan, voy a hacer 32 kilómetros, de los cuales intentaré hacer algunos ya a un ritmo más alto, no de rodaje, sino cercano a esos 4 minutos el kilómetro. A ver lo que aguantan las piernas, la cabeza, el cuerpo, pero vamos a por ello. Cerramos una semana 5 con muchas mejores sensaciones y muy contento. Vamos a seguir. Estoy en los primeros kilómetros, kilómetro 2, 3, así que muy al comienzo, pero vamos a darlo todo. Tengo ganas de este entreno. Llevo tiempo sin hacer una tirada larga con un tramo a un ritmo un poquito más alto. Esta semana hemos estrenado zapatillas además y llevo las Saucony Endorphin Pro en series, respondieron muy bien. Vamos a ver qué tal una tiradita larga con cambio de ritmo. Vamos. Pues las cosas a veces no salen según el plan. Llevaba casi 8 kilómetros, mi idea era hacer 8 kilómetros calentamiento, luego intentar hacer 16 a ritmo cercano a 4 minutos el kilómetro y luego otros 8 kilómetros de enfriamiento. Y como 150 metros antes de acabar los 8 kilómetros, he pisado un agujero en el suelo, me he torcido el tobillo derecho, he parado un rato, he estado estirando y he empezado el bloque de 16, no llego a 4, estoy en 4:10, 4:15, pero me molesta, así que creo que no llevo ni 4 kilómetros a ese ritmo. Y nada, creo que voy a dejar hoy de meterle intensidad, no era el plan. Y no sé, creo que voy a volver hacia casa porque hoy, en vez de hacer el circuito por el Monte de Valdelatas, como siempre, me he venido cerca del aeropuerto de Barajas, y esta zona es camino de pista bastante llano para meter este ritmo controlado, esfuerzo maratón. Pero lo malo es que es línea recta desde casa. Si llevo 8 más 4, 12, me quedan todavía mínimo 12 para volver. A ver, el pie, esperemos que no sea nada, que sea una torcedura sin más. Al llegar a casa pondré hielo, pero molesta la parte
del tendón de Aquiles un poco hacia arriba. Muy raro, no sé. Voy a estirar un poquito más y a ver qué sale. Pero hoy creo que vamos a abortar la tirada larga. Una pena porque me encontraba bien. Esta semana 5 muy buenas sensaciones. Recuperando un poquito ese punto de forma que ya lo dije al principio. Se tarda 3-4 semanas en coger un hábito y a la quinta es cuando he empezado a sentirme en forma. Pero bueno, corriendo pues pueden pasar estas cosas. Esperemos que no sea una lesión, que sea una simple torcedura y con un poco de hielo y reposo se solucione. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a seguir y a ver qué tal. He decidido continuar un poco, bajar el ritmo. Parece que si bajo un poco el ritmo me molesta menos. Aprovechando que está amaneciendo, espero no tener más incidencias en el camino. Vaya mala suerte. Pero bueno, hay que pensar en lo positivo. Y es que parece que no ha sido nada grave, puedo seguir corriendo. Molesta, pero no es un dolor de decir, mira, paro, me busco un taxi y vuelvo. Esperemos que es una simple torcedura, pero mirad que amanecer más bonito, una pasada. Pues acabando salida larga, tened cuidado con el barro, los charcos. Llevo 31 kilómetros, así que acabaremos la semana con el mismo volumen que la pasada. La torcedura parece que se ha quedado en un susto de bajo intensidad. Molesta, carga más musculatura, no te la estoy cargando en otras zonas, pero parece que no será mucho para la semana que viene y sobre todo cuando acabe en frío, que siempre es cuando estas cosas salen de verdad, pero de primeras parece que se ha quedado en un susto y era mejor bajar intensidad. Esperemos que al subir intensidad próximas semanas aguante y nada, si no pues pasaremos por el taller a un fisio y ya está. Esta semana, como digo, súper contento, recuperando sensaciones. Con estos 32 voy a acabar también 133 kilómetros esta semana, pero con algo más de intensidad. Series el lunes, media hora de tempo, miércoles o jueves, ya no recuerdo. Y no, hoy la idea era hacer 16 kilómetros a más o menos 4. Habré hecho 4 o 5 kilómetros a un ritmo pequeño, por encima de 4, 4, 10, 4, 12, pero bueno, también vale. Cerramos, nos quedamos con las cosas positivas y nada, os voy contando. Semana 5 hecha, seguimos, suscribid al canal y nos vemos la semana que viene.